Gracias también a los miembros del Gabinete de Salud Ampliado, que este día también hemos sostenido una reunión en el marco de todo el trabajo que se esté desarrollando, haciendo los análisis de las cifras que estamos viendo y de las conductas también que estamos teniendo de parte de la población y de parte del sector económico en el marco de la temporada navideña. Tal y como se lo dijimos nosotros hace una semana exactamente, donde anunciamos que íbamos a redoblar los esfuerzos y que las inspecciones de todos los sectores, el transporte, que es uno de los lugares que se ha probado pues, mundialmente, donde más se puede propagar el COVID, también el tema de los restaurantes. Nuestra ministra de Turismo este mismo día todavía no ha concluido el recorrido que está haciendo en diferentes lugares del país para identificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que se trabajaron con todo este sector. Hemos inspeccionado también oficios religiosos, hemos inspeccionado diferentes actividades de la vida y lamentablemente hemos encontrado que las aglomeraciones no cesan, que las aglomeraciones están a la orden del día. Me comentaba la directora del Seguro Social hace un momento que fue muy particular identificar después de lo que se denomina comercialmente Black Friday, cómo fue creciendo las consultas, las demandas de atención, las actividades grupales, ya como ante el preludio de la Navidad. Si la población, que es yo le llamo nuestro socio estratégico en el abordaje del COVID, no toma las medidas, de verdad que vamos a complicar al país y vamos a complicar a quienes más queremos. Venimos trabajando desde el 16 de enero. Este equipo de salud a través del aeropuerto, a través de migración, a través de toda la red de hospitales, el primer nivel, Seguro Social, la DNM, el Hospital Militar, la Policía Nacional Civil, que está inmediatamente en primera línea trabajando esto, el Ministerio de Educación, que tuvo que adoptar otras modalidades y lo ha hecho con tanto éxito, la protección de nuestros maestros, la protección de los alumnos. Hemos hecho una cantidad de actividades, de implementación de políticas e iniciativas, incluso a pesar de todo el bloqueo, de toda la mutilación del marco legal con el que contaba la presidencia y con el que contaba el Ministerio de Salud, ha sido trastocado. Y aún en ese marco de mutilación y de irrespeto a las herramientas que podía haber hecho uso con mayor facilidad, tanto nuestro ministro de Salud como nuestro presidente hemos trabajado y hemos sido reconocidos y seguimos siendo reconocidos como uno de los países que mejor manejo de la pandemia ha tenido. En medio de la pandemia ampliamos las áreas de los hospitales y se construyó un gran hospital que se convirtió realmente en esa reserva estratégica, en esa capacidad de poder seguir manteniendo el sistema de salud, atendiendo otros padecimientos y especializarnos en un lugar específico en COVID. Pero si la población no toma conciencia y de verdad entiende que nuestro llamado enérgico es a que salvaguardemos la vida, entonces nos vamos a ver complicados, no solo en el aumento de casos, sino en el aumento de las muertes. Ya el ministro va a dar los datos específicos de cómo esto es una tendencia sostenida al alza en los casos, de cómo se mantiene la muerte en los niveles poblacionales, en esos grupos poblacionales de adultos mayores. Quiere decir entonces
que se sigue llevando el COVID a las viviendas, que al salir a bailar, que al salir a comer, que al salir a hacer una actividad que no es trabajar, que es una actividad de necesidad primaria para mantener la familia, al regreso, después de 2 horas de baile, después de una actividad a la que todos tenemos derecho, pero que en este momento de COVID deberíamos de reconsiderar, porque al regreso le estamos llevando la muerte a la casa, al familiar, a quien nos dio la vida. Todos estos lugares donde nosotros hemos inspeccionado, ciertamente la población lleva mascarilla y porta mascarilla, que es fundamental hacerlo. Fundamental, nadie puede estar sin mascarilla en cualquiera de las actividades. El punto es ya en las actividades nocturnas, en las actividades turísticas, en las actividades de relajamiento, en esas despedidas de año. Bueno, sí hemos visto ya hasta en redes sociales invitando a fiestas COVID, fiestas de despedidas del año. O sea, hay que enfocarnos, hay que reenfocarnos en lo que estamos viviendo. El mundo entero está cerrando para las Navidades. En Europa, Londres, está prácticamente cerrando el 64% de todas sus actividades. En Panamá, que estamos acá cerca, entre el 24 y el 31 de diciembre, va a haber restricciones absolutas prácticamente de cualquier actividad que se desarrolle entre las 10 de la noche y las horas de la mañana. Este país se ha caracterizado por su laboriosidad. Y este presidente ha apostado a la defensa de la vida y a que la economía no cayera a los niveles que nos pusieran realmente en problemas para poder sostener la sociedad. Pero necesitamos el apoyo consciente de los propietarios de los centros comerciales, de los propietarios de los restaurantes, de los propietarios de las discotecas, de los propietarios de las unidades de transporte, pero sobre todo de sus usuarios, sobre todo de quienes utilizan el transporte, de quienes llegan a bailar a una discoteca y se quitan la mascarilla y están en una actividad como que si no hubiese pasado aquí nada, como que si no estuviésemos con el COVID. Entonces, hay que superar, es decir, hay que tomar conciencia de que el gobierno ha tomado todas las medidas y que no puede tomar otras mucho más estrictas, no puede restringir más, porque las herramientas legales se las quitó la Asamblea Legislativa y nos declararon inconstitucional los decretos, la Sala de lo Constitucional. Entonces, desde nuestras facultades como Ministerio de Trabajo, como Viceministerio de Transporte, como Ministerio de Salud, en todo lo que todavía podemos, estamos trabajando, pero no podemos cerrar, no podemos, incluso ni los cercos sanitarios nos han permitido hacerlo como debían de ser y los han cuestionado y nos han puesto en otras discusiones que no sea trabajar como un solo país, como un solo puño contra el COVID. Hemos estado discutiendo, han llevado a nuestro ministro 6 días seguidos para discutir si había o no había emergencia. Y estamos aquí trabajando y estamos el sábado en la noche pidiéndole a la población que guarde las medidas de bioseguridad, que no podemos nosotros topar el sistema de salud, que no se trata de llenar todas las camas, que no se trata de si tenemos o no tenemos respiradores, se trata de mantenernos en ese punto de equilibrio y salir adelante como país. Ahora resulta que quienes nos quitaron las herramientas, que quienes todavía ocupan algunos curules ahí en la Asamblea Legislativa, y me refiero en este caso al FMLN, sale ahora diciendo que se solidariza con las víctimas del COVID y que le pide al presidente que se ponga a la cabeza de las actuaciones para el combate al COVID. No sé en qué país viven realmente, no sé qué libros leen, no sé si realmente están aquí en el país. Primero,
porque el presidente está y ha estado permanentemente al frente del combate al COVID. Tomó las medidas más audaces, las medidas necesarias, y lo ha visto la población y lo acepta la población en 1, 2, 3 y 4 encuestas que se han hecho al respecto. Y nos reconoce todo lo que ha hecho. Pero segundo, nos pide ahora y dice que se solidariza. ¿Y a qué se referirán, pienso yo? ¿Qué querrán decir con eso? Cuando nos han quitado las herramientas y pudiéramos haber tenido procesos más ordenados, cuando ellos son los responsables de que en este momento nosotros no podamos actuar con mucha más rigurosidad para poder prevenir y mantenernos en ese punto de control y poder seguir entonces en el país de manera lo más normal posible. En todo el mundo, el Ministerio de Salud es el que dicta y tiene las directrices, pero bueno, nosotros hemos tratado de mantenernos, vamos a seguir tratando de mantenernos en esto, pero no podemos menos que decir que aquellos como el Frente, Arena, Rodolfo Parker, que es quien parece los coordina estas dos fracciones legislativas, que en su momento pedían hospitales de carpa y creían que los protocolos y los medicamentos que íbamos a comprar no podían de ser de la calidad que ha tenido este país y con la capacidad que se ha atendido. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos que hacerlo por nuestra población, por nuestros médicos y a ellos, a esos que están hablando ahora, tratando de engañar a la población con esos planteamientos como que si el gobierno no estuviese trabajando 24/7 defendiendo a la población de cara al COVID. Lo que yo les puedo decir es que en vez de estar haciendo esos planteamientos, deberían de hacer la última plenaria que les queda y aprobar el presupuesto general de la Nación 2021, porque al no aprobarlo, que es lo que ellos están anunciando, al asumir funciones que no les tocan, porque el presidente es el que ha sido electo para gobernar y establecer las políticas que están expresadas ahí en el presupuesto 2021, al no aprobarlo, en ese momento que ellos están diciendo solidaridad con las víctimas o los afectados por el COVID, al no aprobar el presupuesto, están dejando más de 15,000 profesionales de la salud sin su pago de nocturnidades, sin su pago de vacaciones, así como los tuvieron por tantos años. En el momento que no están aprobando ese presupuesto, están dejando más de 100,000 recursos humanos de primera línea sin el aumento de los $100 que el presidente ha establecido para ellos. Está dejando sin escalafón a los maestros y está dejándonos sin la posibilidad de poder aumentar las plazas de los estudiantes de año social. Entonces, a la población le pido que acate las medidas, que no llevemos el país a una crisis, que confiemos en nuestros doctores, en nuestros profesionales de salud cuando nos están pidiendo que cuidemos y que recuperemos las medidas con una conducta estricta, con una conducta solidaria y comprometida con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Ya vendrán otros tiempos. El próximo año vamos a ser uno de los primeros países de la región en recibir la vacuna. Pero en este momento cuidémonos. Y a los políticos les pido coherencia. A los políticos les pido dejen de hacer actividades donde ponen en riesgo a la población. Al interior del país estamos recibiendo noticias en lugares como Usulután y otros lugares donde siguen haciendo carnavales. No sé qué están celebrando, no sé qué están buscando con ese tipo de actividades, porque lo único que van a obtener es mayores contagios. Así que, por favor, le pedimos nuevamente a la población que en base a nuestras posibilidades y a todo el trabajo que está desarrollando el sistema de salud, nos permita junto con ellos proteger la vida de todas las familias
y poder salir adelante y llegar a ese momento donde ya podamos vacunarnos como una sociedad ordenada, como una sociedad consciente, como una sociedad solidaria, pero sobre todo una sociedad que cuida a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares. Escuchamos al doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Buenas noches a todos, buenas noches a la población salvadoreña. Es importante recordar cuáles fueron los sucesos más importantes que se vinieron suscitando en el marco de la pandemia y específicamente en el momento en que se estuvo bastante crítica la cantidad de casos. Y quiero recordarles que desde un inicio, desde la fecha en la que se presentó el primer caso, allá por marzo, vivimos bastante pánico, bastante temor, ¿verdad? Cumplimos los protocolos, había personas que decidió informarse mucho más, investigar sobre qué era la enfermedad, cuáles eran las vías de transmisión de la enfermedad, cuáles eran los mecanismos para cuidarnos, para evitar de alguna manera poder padecer la enfermedad. Y luego cada uno de los salvadoreños fue observando cómo los casos iban en incremento. Seguíamos realizando todas las recomendaciones. El presidente de la República fue dando todas las explicaciones de cómo iba siendo el proceso. Cada uno de los salvadoreños logramos comprender un poco más en cuáles eran las acciones, cuáles eran los mecanismos en los cuales esta enfermedad se transmitía, cómo se iba multiplicando, cómo con su facilidad de transmisión lograba afectar a países que tenían los mejores sistemas del mundo. Pero a pesar de eso, la enfermedad siguió avanzando y fue para eso del día 29 de junio que estábamos observando por primera vez un incremento de 265 casos confirmados por día. En ese momento la situación en el país se volvió una situación bastante tensa. Todas las personas tenían temor de la enfermedad, todas las personas estaban observando a alguien cercano, a un familiar, a un conocido que estaba ante una situación de complicación por la enfermedad. Y a pesar de eso, todos los profesionales de la salud seguían arriesgando su vida por salvaguardar la vida de los salvadoreños, seguían haciéndose las intervenciones, seguía trabajándose en todas las instituciones de manera integral y en conjunto para poder salir adelante. Pero a pesar de esto, la enfermedad siguió avanzando y llegamos para la fecha del 8 de agosto con 449 casos, la mayor cantidad de casos confirmados en nuestro país. Pero quiero decirles muy enfáticamente, no solo llegamos a 449 casos, no solo conocimos a alguien que tenía esta enfermedad o que se había visto por alguna complicación, sino que después todas las estrategias, el compromiso de la gente, el esfuerzo de cuidarse, el esfuerzo de cumplir todos los protocolos de bioseguridad trajo sus resultados. Y comenzamos a disminuir y esto fue sostenido. Para el 16 de agosto ya teníamos nuevamente 280 casos, pasamos de 449 a 280 casos. Y logramos tener esa disminución sostenida hasta llegar a un promedio de 70 casos. Pero ¿por qué traigo a cuenta esta historia y precisamente se lo digo a la población? Porque nuevamente nos encontramos en 280 casos. Nos encontramos en una situación al igual que estuvimos en junio, en el cual empezaban todos los casos a incrementarse y por supuesto empezábamos a escuchar de alguna persona cercana, de algún familiar, de algún amigo que necesitaba recibir atención a causa del COVID, que se encontraba en una situación grave bajo ventilación mecánica invasiva en uno de los hospitales de la red, que necesitaba administrársele plasma convaleciente en uno de los hospitales para poder disminuir esa replicación viral y por supuesto la mejora de sus síntomas. Y en ese momento todos estábamos enfocados en cuidarnos, en ese momento todos estábamos cumpliendo las medidas. Y estamos observando que por alguna razón, por alguna situación muy probablemente relacionada a la época y a las festividades de fin de año, no estamos observando que estos 281 casos que han venido en incremento desde hace varias semanas deben de tener en la mente de los salvadoreños el recuerdo de precisamente las complicaciones que observamos en los primeros meses, allá por junio, julio. Es importante que hagamos conciencia, ya no se trata solo de que está incrementando la cantidad de casos confirmados, sino que nos estamos llegando a una situación muy similar a la que se observó en junio, en julio y en agosto, los meses más críticos de la pandemia. Por eso yo quiero pedirle un énfasis a la población salvadoreña encarecidamente, a todos los sectores del país,
que por favor cumplamos los protocolos de bioseguridad, que por favor en estas festividades navideñas no asistan a centros o a lugares donde se generan aglomeraciones, que por favor cuiden de su familia, que no realicen reuniones como cotidianamente lo hacíamos años atrás. Sé que uno relaciona el hecho de poder adquirir la enfermedad asistiendo tal vez a lugares donde llegan personas extrañas a nuestra familia o personas que de alguna manera pueden haber estado expuestas, pero también deben de comprender que esto es una enfermedad, un virus silencioso, invisible, que a pesar de que nosotros consideremos que nuestra familia puede tener esa seguridad, el virus puede estar latente y el virus puede contagiarnos sin que nosotros nos demos cuenta. Y esto facilitar y poner en riesgo a nuestros familiares que forman parte de los grupos vulnerables. Y precisamente en estas Navidades a nuestros abuelos, a nuestros padres que tradicionalmente visitamos, y no solo los visita uno de la familia, sino que si son 3, 4, 5 hijos, los 5 hijos van con toda su familia a visitarlos a cada uno de los hogares de estos adultos mayores. Por favor, seamos conscientes. Solo basta una reunión de menos de una hora, pueden ser minutos, para poder poner en riesgo, contagiar a uno de estos familiares y por supuesto observar en los principios de año, en 10, 15 días, el inicio de complicaciones para los salvadoreños. Le pido encarecidamente, recordémonos ese momento en junio, en julio, en agosto, en los cuales fueron los momentos más altos de contagio en el país, los momentos con mayor cantidad de casos confirmados. ¿Y por qué lo traigo a mención? Porque precisamente nos encontramos en iguales condiciones, 281 casos, la misma cifra que se observó el día 29 de junio. Por favor, seamos conscientes y cumplamos los protocolos de bioseguridad. Sabemos que la enfermedad ha ido generando complicaciones a nivel mundial y no solo en nuestro país. Nuestro país ha obtenido bastantes resultados favorables, pero quiero traer también al conocimiento de la población, más de 75 millones de personas en el mundo están confirmados, están contagiados por COVID-19. Y esto representa más de 1.5 millones de muertes en el mundo y continúa creciendo. Y esto es bien importante, la enfermedad no ha parado, la enfermedad continúa creciendo y es precisamente por eso que estamos observando a países del primer mundo, a países que tienen sistemas de salud que son mucho más desarrollados que el nuestro, tomando decisiones en las cuales se cierran actividades económicas, en las cuales se decretan confinamientos nacionales, en las cuales se decretan el cese de ciertas actividades, como es el caso de Inglaterra, como es el caso de Italia nuevamente, como es el caso de Panamá, como es el caso de Chile, como es el caso también de Corea del Sur. Y no nos vayamos tan lejos. Honduras acaba de mencionar sus medidas restrictivas para el día 24 y 31 de diciembre. Nicaragua acaba de reportar un 89% de crecimiento en la cantidad de casos. Países vecinos. Por supuesto, si nosotros no cumplimos las medidas de bioseguridad, si nosotros no acatamos todas las recomendaciones que se vienen dando a través de las diferentes instituciones del sistema de salud y las instituciones que han trabajado de manera articulada, de la mano de todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, por supuesto, vamos a observar un incremento de la cantidad de casos y por supuesto, aunque tengamos un sistema de salud mucho más preparado, mucho mejor preparado para atender casos de coronavirus, se va a salir la cantidad de casos de las cuales el Ministerio de Salud y todas las áreas hospitalarias que dan atenciones pueden llegar a cubrir. Por favor, comprendamos que si bien es cierto, los datos son muy favorables en la cantidad de casos confirmados, también eso nos pone a nosotros en alerta que por supuesto la población que sigue siendo susceptible es una población alta. Cerca de más de 42,000 casos llevamos a la fecha, pero nuestra población son 7 millones de salvadoreños. Eso quiere decir que no menos de 6.5 millones de salvadoreños todavía son susceptibles a la enfermedad. Por favor, cumplan las medidas, acate las recomendaciones. Esto no se trata de una llamada de atención, esto se trata de hacerle conciencia a la población de que su vida está en riesgo y la única manera de poder evitar esas complicaciones va a ser el cumplimiento de los protocolos y las medidas de bioseguridad. Ya demostramos en esos meses críticos que podíamos realizar ese cumplimiento de protocolos. Ustedes realizaron ese esfuerzo y con lo cual observamos disminución por 23 días sostenido. Nuevamente le pido, volvamos a hacer ese esfuerzo. En esta época de festividades navideñas, por favor, cumpla las recomendaciones.
Hemos tenido una infinidad de bloqueos, una infinidad de pérdida de las herramientas de lo que establece el Código de Salud a través de diferentes sectores, y ahora ni siquiera podemos tomar intervenciones para que ustedes puedan estar más seguros. Por eso llamamos a la población salvadoreña a que se comprometa, que no nos suceda de una manera invisible lo que ciertos sectores estuvieron promocionando hace meses. Y ustedes recordarán cuando incentivaron a tocar cacerolas, cuando incentivaron a pitar porque no pasaba nada, y justo después de eso incrementaron los casos. Ahora estamos viendo lo mismo por ciertos sectores, solo que de una manera invisible, promocionando carnavales en las plazas, promocionando fiestas navideñas de las municipalidades, promocionando de que los redondeles de Salvador del Mundo, Maferrer, la Plaza Morazán, la población asista de una manera tentativa por las mismas características y el estrés que hemos vivido en este año. Por favor, cumplamos las medidas. Esto no se trata de las decisiones que el Ministerio de Salud o que el gabinete del presidente Bukele quiera hacer. Esto se trata de la salud de la población salvadoreña. Y la única manera de poder proteger la salud de la población salvadoreña es cumplir las normativas que se han recomendado, no solo por el país, sino que a nivel internacional. Use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, pero sobre todo evite asistir a aglomeraciones. No piense que las aglomeraciones solo son ir a plazas, o solo son ir a restaurantes, o solo salir a bares o discotecas. Usted sabe que las aglomeraciones pueden ser el conjunto de 2, 3, 4, 5 personas que no convivan cotidianamente en una reunión familiar de fin de año. Usted puede poner en riesgo a su familia, usted puede ser el causante de que su abuelo, su padre, su madre pueda tener una complicación a causa del COVID. Por favor, comprometámonos al cumplimiento de las medidas. Hemos llevado esta pandemia desde un inicio en varias etapas, desde las cuales inicialmente nos tildaron de que esto era un show, en alguna manera criticaron las medidas que como país tomamos ante la llegada y la posible llegada del COVID en ese momento a nuestro territorio. Sin embargo, luego de esto también los mismos personas, las mismas países que nos criticaron por nuestras medidas, reconocieron el esfuerzo y el trabajo que se viene realizando y se dieron cuenta con los resultados que fueron exitosos, que todas las carteras de Estado, a través de la visión del presidente Bukele, en el cual la salud era el principal objetivo, tuvieron efecto. Pero no podemos permitir que todo esto se caiga, no podemos permitir que todas esas medidas que nos ha costado un año a todos los salvadoreños se pierdan. Por eso le pedimos encarecidamente a la población y a todos los sectores que por favor se sumen y que por favor continuemos con el cumplimiento de las medidas y los protocolos de bioseguridad. Es la única manera de salir adelante, que este 2021 no sea un año que iniciamos con tristeza y con luto por la pérdida de la vida de salvadoreños. Por parte del equipo del presidente Bukele, a través de todo ese apoyo que nos ha venido brindando, dándonos todas las herramientas, estamos haciendo lo humanamente posible porque la cantidad de casos no se sigue incrementando, haciendo intervenciones. Son más de 300 equipos distribuidos en el país verificando que se cumplan protocolos. Pero no lo vean solo como el equipo del ministerio, el equipo del Seguro Social, el equipo de Sanidad Militar o el equipo de la Defensoría del Consumidor que anda verificando en los bares o que anda molestando en los bares. No se trata de eso, se trata de hacerles ver a la población salvadoreña que por favor cumplan las medidas, que no se expongan, porque su vida puede estar en riesgo. Vamos a seguir haciendo todo lo humanamente posible. El presidente Nayib Bukele siempre ha puesto la salud de la población como una prioridad. Y la prioridad principal en este momento, la Constitución lo dice, salvaguardar la vida, la salud, la educación y la seguridad, y precisamente eso es lo que se está realizando. A ciertos sectores que siempre han estado a favor de ponerle bloqueos, a favor de quitarnos las herramientas, a favor de realizar todo en contra de la salud de la población, por favor no vengan en este momento a querer pedir que se tomen intervenciones cuando han sido ustedes los que han dejado sin herramientas al Ministerio de Salud, cuando han sido ustedes los que estaban en contra de todas las decisiones que iban a limitar la cantidad de transmisión de casos de persona a persona. Deberían de tener responsabilidad y por favor deberían de sumarse a todas las intervenciones que definitivamente tienen resultados positivos a la población. No podemos continuar con este incremento de casos confirmados. Por favor, le pido a los salvadoreños, sigamos conscientes, cumplamos los protocolos. Es la única manera de que nuestra familia vaya a estar segura. Es la única manera de que nuestro país no vaya a tener nuevamente una situación compleja a causa de la transmisión de persona a persona por esta enfermedad.